Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy le damos una mirada profunda a los números de Inversiones La Construcción, ILC, al cierre del primer trimestre de 2025. Hola, sí, vamos a analizar esos estados financieros intermedios. Exacto. Son las cifras oficiales al 31 de marzo de 2025 y las vamos a comparar, claro, con diciembre de 2024 y también con el primer trimestre del año pasado, de 2024. Para tener la foto completa. Esa es la idea. La misión es entender, cómo está la salud financiera de ILC, cómo le fue en el trimestre y desglosar un poco por sus áreas de negocio, la parte no aseguradora y no bancaria, la aseguradora y la bancaria. Perfecto. Y para poner en contexto rápido, ILC es este holding chileno bastante grande, ligado a la Cámara Chilena de la Construcción. Tiene inversiones bien diversificadas. AFP, ISAPRE, seguros, salud, banca. Opera principalmente en Chile, pero también tiene presencia en Perú. Muy bien. Entonces, vamos al grano. El resultado general consolidado del primer trimestre. Una ganancia de unos 44.500 millones de pesos chilenos. 44.481 millones, para ser precisos. Eso. Pero ojo, aquí viene el tema. Es bastante menos que los 65.300 millones que ganaron en el mismo periodo de 2024. Sí, una caída notoria. Y la ganancia que va directo a los dueños de ILC, la atribuible a la controladora, también bajó fuerte. Pasó de 59.300 millones a unos 39.600 millones. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué esta caída tan importante? A ver, la explicación principal viene por un menor resultado en las filiales del sector financiero, sobre todo seguros. Ahí Confuturo tuvo un desempeño, digamos, más débil. ¿Afectado por los mercados? Sí, afectado por el desempeño de los mercados y también porque en 2024 hubo un efecto puntual muy positivo. Se liberaron unas provisiones por deterioro de activos que habían hecho antes, y eso infló la base de comparación. Ah, claro. O sea, 2024 fue excepcionalmente bueno en ese sentido. Exacto. Y esto contrasta, fíjate, con una mejora importante que se vio en las subsidiarias de salud, específicamente en Consalud, la ISAPRE. Ahí la historia fue distinta este trimestre. Interesante ese contraste. A ver, desglosemos un poco más. Si miramos solo la actividad aseguradora, como decías, la caída es muy fuerte. La ganancia fue de M15.400 millones ahora contra M33.700 millones en el primer trimestre de 2024. Mencionaste a Confuturo como la principal causa, ¿verdad? Así es. Confuturo explica gran parte de esa baja. Su resultado cayó en más de M18.000 millones respecto al año pasado. ¡Wow! Sí, y las razones, además de la base de comparación alta que ya comentamos por la liberación de provisiones, está un menor desempeño de sus inversiones en renta variable extranjera. Ok. También mayores pagos de pensiones y la necesidad de constituir más reservas para rentas vitalicias. Y súmale una mayor siniestralidad en el SIS, el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entiendo. ¿Y qué pasó con las otras aseguradoras? Vivir Seguros, que opera en Perú, también tuvo un impacto negativo, como de M.700 millones menos, por cambios en contratos y mayores pagos de seguros previsionales allá. Y Vida Cámara, aunque más leve, también bajó un poco, unos M.770 millones menos, principalmente por mayor costo de siniestros en sus seguros de salud. O sea, el frente asegurador, complicado en general este trimestre. Sí, fue un trimestre desafiante para ese segmento. Ok, pasemos al lado bancario. Aquí la cosa parece más estable, ¿no? La ganancia fue de M16.000 millones. Un poquito menos que los M16.700 del año pasado, pero una baja leve. Muy leve, sí. Y aquí hubo un hito importante en enero. ILC aumentó su participación en Banco Internacional hasta el 78,2%. Hicieron una OPA, una oferta pública de adquisición. Exacto, fue un movimiento estratégico relevante para consolidar su control. ¿Y por qué esa pequeña baja en la ganancia bancaria? Principalmente por un aumento en el gasto por riesgo de crédito en el propio Banco Internacional. Pero, fíjate que eso fue compensado en buena parte por el buen resultado de Autofin. La filial y crédito de consumo. Esa misma. Autofin anduvo bien y aportó como el 11,3% de la utilidad del banco. También hay que mencionar que en julio del año pasado terminó el programa FSIC del Banco Central, esas líneas de financiamiento especiales. Y su fin tuvo algún impacto. Entendido.
Y después de este trimestre, en abril, anunciaron que iban a comprar el 49% que les faltaba de Autofin, ¿no? Correcto. Otro paso más para fortalecer esa área de negocio, la de crédito de consumo. Bien. Nos queda entonces el tercer segmento, el no asegurador y no bancario. Aquí la ganancia también bajó un poco, de M14.800 millones a M13.100 millones. Se menciona un menor aporte de AFP Habitat. ¿La razón? Sí, principalmente por una menor rentabilidad del encaje. El encaje es esa inversión obligatoria que tienen las AFP y bueno, su rendimiento afecta los resultados de Habitat y por ende el aporte a ILC vía su sociedad Inversiones Previsionales 2. Vale, pero decías antes que aquí estaba la sorpresa positiva. Exacto. Aquí es donde está lo más interesante, diría yo. El vuelco de Consalud, la ISAPRE. A ver, cuéntame. Pasó de una pérdida de casi 5.2 millones en el primer trimestre de 2024 a una utilidad de 6.450 millones ahora. Un cambio de la noche a la mañana, prácticamente. Impresionante. ¿Y cómo se explica esa recuperación tan fuerte en Consalud? La ley corta. En gran medida, sí. Los mayores ingresos fueron clave. Influyó la prima extraordinaria que se implementó con la ley corta de ISAPRES, esta ley que busca ajustar precios y dar viabilidad al sistema. Claro, un tema regulatorio muy importante. Importantísimo. Y también influyó el reajuste normal de los planes por el IPC. Todo esto a pesar de que tuvieron una caída en el número de afiliados. O sea, más ingresos por afiliado compensaron la baja en cantidad. Justamente, obviamente los costos también subieron, más gastos en coberturas médicas, licencias y la amortización de esas deudas por las tablas de factores que tanto se habló. Pero el efecto neto de los mayores ingresos fue mucho más potente. Qué interesante ver ese impacto directo de la regulación. Sí, y bueno, hay que mencionar que Red Salud, la red de clínicas y centros médicos, tuvo un resultado un poquito menor. Y que, después del cierre del trimestre, en mayo, ILC acordó comprar el nuevo sanatorio alemán en Concepción, otro movimiento de consolidación, pero en el sector salud. Ok. Demos una mirada rápida al balance, a la foto financiera general. ¿Los activos totales consolidados crecieron? Sí, crecieron levemente. Quedaron en M16.723.655 millones, un poco más que los M16.490.104 millones que tenían a fines de diciembre de 2024. ¿Y la composición de esos activos sigue dominada por seguros? Tal cual. El negocio asegurador representa el grueso, casi M10 billones millones de pesos. Después viene la banca con unos M5 billones y el resto, el segmento no asegurador y no bancario, con cerca de M1,7 billones. ¿Y el patrimonio? El patrimonio total también aumentó un poquito, llegó a M1.261.315 millones. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, hagamos un resumen. ¿Podríamos decir que fue un primer trimestre de contrastes para LC? Sí, totalmente. Por un lado, desafíos importantes en los segmentos financieros, especialmente en seguros, y en menor medida algo en banca por el riesgo crediticio. Correcto. Pero por otro lado, una recuperación muy significativa en el segmento de salud, principalmente gracias a ese vuelco en Consalud. Una recuperación notable, sí. Y el resultado final consolidado, bueno, la línea final, fue menor que la del año pasado. Así es, la foto general muestra una utilidad menor que en Q1 2024. Bien. Y para dejar pensando a quienes nos escuchan. A ver, una reflexión final podría ser esta. Estamos viendo cambios regulatorios súper importantes que están afectando al sector ISAPRE, como la ley corta, ¿verdad? Sin duda. Y al mismo tiempo, ILC está haciendo movimientos estratégicos relevantes, como las compras planeadas de lo que falta de Autofin y del sanatorio alemán. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo van a reconfigurar todos estos factores, los regulatorios y los estratégicos, el perfil de riesgo de ILC? Y también, ¿cómo cambiará la mezcla futura de sus ganancias entre los distintos negocios? Una excelente pregunta para seguir de cerca en los próximos trimestres. Exacto. Habrá que estar muy atentos a cómo evoluciona esa mezcla y ese riesgo.